Está con nosotros el pastor Willy Justinianos en nuestro podcast. Está ahora llevándole una información muy importante al pueblo. Willy, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Queremos tocar un tema muy importante concerniente a los problemas más grandes que está atravesando el mundo en este momento. Y sabemos que estamos en un punto de incertidumbre. La información corre más lenta, pero la realidad es que cuando uno investiga, la situación está peor que nunca. La guerra en Ucrania, los conflictos entre las potencias más grandes del mundo están en un punto de profunda tensión. Esto está arrastrando a las naciones a problemas muy grandes económicos, energéticos, etcétera. Esto que estamos viendo en este preciso momento, estos conflictos bélicos, el enfrentamiento de estas naciones, las amenazas de estas potencias y el efecto de la guerra, entendiendo que las guerras ya no son como antes. O sea, la guerra, tú puedes destruir un país sin tirarle una bomba, utilizando pues los ataques electrónicos, el terrorismo digital, a través de las redes, etcétera. Son muchas las formas que podemos hacerle daño a la nación. Estos conflictos que estamos viendo ahora es más de lo mismo, o probablemente nos dictan que estamos en un tiempo atípico, no normal. Sí, correcto. Como usted dice, siempre han habido guerras. Por eso Estamos hablando de que, según algunas de las agencias o instituciones que estudian las guerras a nivel histórico, dicen que en los últimos 6,000 años solo han existido 25 años de paz. Wow. 25 años completos, ¿no?, de paz. Solo 25. En todos los demás años, dentro de estos 6 milenios, han habido siempre más o menos conflictos. Pero hemos visto un alza en la violencia, y Pastor Gavito, y en las guerras, mayormente en el siglo XX, a partir del siglo pasado 20, y ahora siguiendo el siglo XXI. Estos, cuando se unen al reverdecimiento de Israel, por ejemplo, Es una mega profecía. Una mega profecía, unido al reverdecimiento de Israel y a los avances tecnológicos, pues nos hace pensar en que estamos viviendo en un tiempo atípico y que se están precipitando los acontecimientos hacia el fin. Nos deja saber también que definitivamente las profecías del Señor se están cumpliendo de forma acelerada y que podríamos en los próximos años, en las próximas décadas, ver lo que se conoce en la Biblia como un Armagedón. Y yo sé que usted ha seguido las noticias de cerca y ha visto que algunos de los líderes políticos mundiales han utilizado este término. Todos los términos que están utilizando son proféticos, bíblicos. Sí, señor. En el caso del propio Biden, que habló sobre las posibilidades de un Armagedón. Y lo vemos también del otro lado del mundo. Así que yo creo que cuando se habla cuando los líderes políticos, algunos de ellos impíos, están hablando. Son piedras hablando. Sí, pues definitivamente esto nos deja saber a nosotros que más allá de atemorizar al pueblo, es una realidad. Es una advertencia de que estamos viviendo tiempos muy cercanos a los que nos menciona el libro de Apocalipsis y las profecías bíblicas. Y hay que entender el mensaje detrás de la noticia. O sea, la noticia, los eventos, cuando uno va y analiza, los conecta con la escritura, hay un mensaje de preparación del cuerpo de Jesucristo. Y hay que entender esa gran profundidad. Pero tú hablaste del rebeldecimiento de Israel. Y eso vino a causa del dolor, a causa de un conflicto bélico. La persecución tremenda de Hitler abrió esa puerta. Correcto, exacto. Ha habido un reverdecimiento de Israel en el ámbito político. Y muchas personas han aventurado incluso a hacer sus pronósticos. Y dicen que la generación del 48 de Israel pues alcanza hasta el 2028, partiendo de la idea de que en estos tiempos las generaciones viven 80 años, ¿no? 70, 80 años, pero ya estamos cerca del 2028
Se dijo también que si era así, y se le restan a los 28 años del siglo XXI 7 de tribulación, o de la semana 70 de Daniel, pues estamos entre el 21 y el 22, y algunos como que sugirieron que en el 21 y en el 22 Cristo debía venir. Ya pasaron. Arriesgándose, ya esos 2 años pasaron y el Señor no ha venido en su paciencia, pero hay que ver otro detalle, y es que el reverdecimiento de Israel político está ahí, pero también en la Biblia habla de un reverdecimiento espiritual. claro, El Señor dijo un no, resurgir. Sí, hay un resurgir, y lo vemos en las páginas del Nuevo Testamento con cierto con seguimiento, lo vemos. Y el propio Señor dijo: hasta que no digan bendito el que viene en el nombre del Señor, no volverán a verme. Así que hay un resurgir espiritual, y cuando Cristo habla del reverdecimiento de la higuera, posiblemente se está refiriendo tanto a lo político como también a lo espiritual. Y es por eso que a veces los pronósticos de algunas personas fallan, porque no están tomando en consideración el reverdecimiento espiritual. No, y es muy peligroso uno ponerse a especular sobre temas que le competen al Padre. Nosotros tenemos que utilizar el Evangelio. Los puntos grises son muy peligrosos. Los puntos grises son muy peligrosos, y a veces uno tiene puntos grises para uno y uno los conserva para uno. Y si esos puntos grises no son bien manejados, pues entonces no solamente confundimos, se confunde uno, sino que confunde al pueblo. Ahora, dejando claro este detalle, estos conflictos de ahora, de bélicos ahora, quedamos claro que no suenan como conflictos bélicos comunes, lo que hemos visto normalmente. No, definitivo, ¿no? Porque, como hemos dicho, siempre han habido guerras, pero nunca han acaparado. No siempre acaparan la atención como los conflictos bélicos que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Europa del Este. Siempre han habido conflictos. Ahora mismo hay conflictos en diferentes partes del mundo. Por eso los Estados Unidos tienen desplegados su milicia en diferentes partes del mundo. Pero si ahora mismo le preguntan a uno: ¿y dónde hay combate? Uno dice: bueno, yo no sé, yo sé que en África hay problemas, sé que en Centroamérica hay algunos problemas, pero no al nivel ni al grado de Europa del Este. Otra cosa que llama mucho la atención es que Israel está cerca, y cada vez que explota un conflicto cerca de Israel, pues tarde o temprano salpica a Israel. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Vemos que la tensión está subiendo en el tono entre Irán e Israel. Vemos que Israel también se constituye una especie de amenaza para Rusia en el aspecto comercial. Sí, ya han habido amenazas de Rusia. Rusia le dijo recientemente a Israel que si se metía en el conflicto de Ucrania le iba a salir caro. Exacto. Vemos también que hay judíos que están emigrando, están yendo de Rusia y volviendo a su tierra, y hay un llamado de los judíos a sus compatriotas a que vuelvan, a que retornen. Entonces, cuando estas cosas comienzan a suceder, suenan las alarmas, porque son señales. Y esta guerra, perdóname que te interrumpa, esta guerra tiene un detalle muy importante. Han habido amenazas de utilizar artefactos de destrucción masiva. Sí. Y estas guerras tienen un detalle muy grande también, que es la antesala a lo que todo el mundo admite: un nuevo orden mundial. Sí. Entonces, un nuevo orden mundial que está siendo batallado por Rusia, por Estados Unidos, por China, por Europa. Turquía dice que quiere ser la cabeza del mundo también. Y esto tiene unos detalles que, si usted lo va recogiendo, estamos en un tiempo que no puede ser visto como una temporada más en la trayectoria de este mundo. Correcto. Sobre todo cuando estalló esta situación en el año anterior, este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues sonaron las alarmas, porque llama la atención en particular el tema de Gog y Magog. Sí. Que para muchos académicos, esta batalla que se va a librar, que claro, que es una invasión hacia la tierra de Israel, pero que esta batalla se va a librar a las puertas de lo que nosotros llamamos la tribulación, o la semana 70 de Daniel. Algunos la pueden correr un poquito más adentro, otros más afuera. Unos la ponen comenzando
Correcto. la gran tribulación, otros la ponen inmediatamente de los 3 años y medio. Exacto. Luego otros la juntan con Armagedón. Sí, eso es cierto. El punto es que Va a haber una guerra. va a haber una guerra y siempre está en la periferia de lo que son los eventos finales. Claro. Y cuando esto estalló, pues aunque no tiene que ver directamente con Israel todavía, pero ciertamente nos hace pensar y nos lleva a mirar mejor las escrituras, sobre todo cuando vemos también que Ucrania, como usted mencionó hace un instante hablando, que tiene mucho pueblo judío, el propio presidente es de descendiente judío, entonces, pues todo esto se parece a lo que la Biblia habla y menciona. Así que yo creo que todo esto es un preámbulo, un preludio, pastor, a lo que la Biblia nos habla en relación a la tribulación, al anticristo y, por supuesto, al rapto de la iglesia. Rápido para pasar al próximo tema. Estados Unidos tiene protagonismo, tiene básicamente injerencia en la recta final de este mundo. Excelente pregunta. Si vamos a mirar las páginas de la Biblia, no parece. No parece. Más allá de alguna maniobra que podamos hacer para hacerlo formar parte de ese protagonismo, como algunos hacen con Apocalipsis 12, que ven las dos alas del águila y dicen, ahí está Estados Unidos, Sí, pero especulativo. es especulativo porque es como si yo ahora mismo adoptara Un coquí. sí, un coquí. Ay. Entonces ya eso viene de atrás, ahora yo lo estoy adoptando, pero ya no vale. Sí. Entonces, pues si nosotros miramos la profecía, y esto es un detalle bien importante, la profecía tiene un elemento telescópico. Es decir, la profecía nos habla y nos dice, Cristo viene, y sabemos que Cristo viene, y nos habla de algunas señales antes de la venida del Señor, pero entre la profecía y el cumplimiento pasan muchos eventos. Muchos eventos. Entonces es una visión telescópica que mira siempre hacia la cima de la montaña. Cuando nosotros miramos la Biblia, vemos ese efecto telescópico en la profecía y no vemos a Estados Unidos. Ni siquiera vemos el surgimiento de Estados Unidos como potencia e imperio mundial. Algunos dicen que como país geográfico no, pero como pueblo tiene conexión. Claro. Volvemos al mundo de los puntos grises, Sí. que en el mundo especulativo pues cualquier cosa puede suceder. Claro, porque, por ejemplo, se dice que ahora mismo es fácilmente distinguible que la tribu de Judá son mayormente los judíos que todavía viven en Israel. Y se dice que las otras tribus están dispersas y que muchas de ellas componen el mundo anglosajón. Y que nadie sabe quién es judío. Pues exacto. Entonces, si algunas tribus son del mundo anglosajón, algunos dicen que X tribus son los Bélgica, que otra tribu es Dinamarca, y que algunos de ellos, como emigraron a Estados Unidos, pues los americanos son descendientes de ellos. Pero entonces, Claro. el punto es que volvemos a lo mismo. Son tribus, son imperios que no parecen estar dentro del protagonismo en el último tiempo. Y muchos dicen, pero ¿por qué la Biblia no dice nada de Estados Unidos? Y se alarman. Bueno, pero tampoco dice nada del imperio turco otomano. ¿Por qué? Sencillamente hay un efecto telescópico. Dios está mirando hacia el fin de los tiempos sin prestarle total importancia a lo que ocurre en medio de esto. Interesante, esto es un tema amplio que más para adelante pues seguimos sacándole información, trayéndole información al pueblo de estos temas. Importante, ha ocurrido algo muy grande, que cuando nosotros lo juntamos, todo esto, a mí, por lo menos a mí, me lleva a la conclusión de que esto no son tiempos normales. No son tiempos normales. Por ejemplo, en la cumbre del G20 se estableció el R20. Y dentro de las investigaciones que yo hago, el R20 son las 20 religiones más importantes del mundo, tomadas de la mano, firmaron un acuerdo, hicieron los 10 mandamientos en la cumbre del Sinaí, donde mismo Moisés, ahí están los brujos, budistas, satanistas, está todo representado y dicen que van de la mano trabajando por un bien común. Correcto. El R20, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que
una vez más, desde el principio vemos que esta ha sido la intentona de Satanás, unificar, ¿no? Unificar a la raza humana bajo un gobierno y bajo una religión. Y esto lo vemos en la Torre de Babel. Cuando Nimrod quiere unificar la raza humana en ese lugar. Un gobierno, una religión, una moneda y un solo idioma. Lo mismo hicieron los Illuminati, o intentaron hacer los Illuminati en su origen. Extinguir Sí. todas las religiones. Sí, y crear un nuevo orden mundial, un solo gobierno. Que si tú estudias la historia, no me voy a meter por ahí porque no terminamos, pero dentro de la historia de los Illuminati, ellos escogieron una religión que sea la global y fue la religión católica, apostólica, romana. Pero eso es otro tema. Exacto. Interesante, ¿verdad? Interesante. Muy interesante. Y si nosotros vemos ahora, en pleno siglo XXI, lo que estamos viendo es lo mismo. Un intento sutil, un movimiento incipiente, porque está comenzando y el lenguaje es ameno, el lenguaje parece inofensivo y no tiene que ver aparentemente mucho con el control, pero es porque está incipiente. Pero ciertamente ya están hablando de que quieren evitar el discurso de odio y eso hay que definirlo. Sí, pero el G20 fue contundentemente claro con ellos, donde le dijeron, miren qué van a hacer. Claro. Miren qué van a hacer. Porque si ustedes todos persiguen el amor, la paz, la unidad, Exacto. pues no veo por qué existan tantas religiones. Miren qué van a hacer. Porque esto tiene que estar resuelto para la agenda para el 30. Sí. Que es donde básicamente ellos tienen una fecha marcada, que en ese tiempo algo tiene que suceder. Están buscando la unificación. Porque, Pastor Gavito, el punto es que en el gobierno del anticristo hay dos poderes. El poder político y el poder religioso. Y todos los grandes poderes y las potencias mundiales políticas siempre han llevado de la mano un poder religioso. Por eso es que la Iglesia Católica, como usted menciona, ya desde por muchos siglos fue la que gobernó en Europa. Claro. Y lo que decía el Papa era lo que se hacía. Sí. Usted no se podía divorciar si el Papa no lo decía. Usted no podía casarse si el Papa no lo decía. No se podía comprar lo que yo quería si el Papa. O sea, era un dominio total, pero iba de la mano con el poder político. Con el poder político. Que ahí es que esto es un tema, a mí me fascina, porque yo veo claramente que algo muy grande está sucediendo. Esos acuerdos no ocurren en la nada. Son 20 religiones que todas tienen profundas lagunas de separación, y a la misma vez escuchar el discurso que el Papa dio hace una semana atrás, porque hubo otra cumbre. Hubo otra cumbre en estos días donde el Papa se maravillaba de haber logrado que todas las religiones caminaban juntos por un bien común. Y yo te pregunto, ¿de qué bien común? ¿Qué bien común hay entre el cristianismo y el satanismo y la brujería y el musulmanismo islámico, que tiene muchas variantes? Exactamente, no hay ninguno. Para nosotros no vemos bien alguno en esto, pero ellos, no he confirmado la información, pero escuché precisamente hoy que en Emiratos Árabes, actualmente la iglesia Católica ha pedido, si es que ya no lo han hecho, han pedido la construcción de 3 edificios. Ya están hechos. Ya están hechos los 3 edificios, uno representativo del cristianismo, exacto, del judaísmo y del islam. Se llama el pacto abrámico, porque somos enemigos por arriba, pero por abajo estamos entrelazados gracias a nuestro padre Abraham. Qué impresionante, ¿no? Exacto. Cada cual allí podrá adorar, ¿verdad?, sus propias creencias, pero todos unidos en una especie de sincretismo, adorando, como usted dice, en el pacto abrahámico. Entonces, esto lo que está haciendo es una réplica de lo que ocurrió desde el principio en la Torre de Babel y que Dios condenó. No sé si nos pueden conseguir esa imagen, esa foto de los 3 edificios abrámicos y ponerla en la pantalla para que la gente la pueda ver, porque ya eso está construido. Ya eso está construido. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente la plataforma
para el gobierno futuro del anticristo. Un gobierno futuro. Ahora vemos que el Papa incluso pues se ha involucrado un poco en la política, porque estamos viendo que por un lado está combatiendo a Rusia y a su acción militar en Ucrania, lo cual pues hasta cierto punto nosotros lo aplaudimos, pero el punto es que se está alineando. Se está alineando. Está alineando con Occidente. Está ocurriendo exactamente. Por eso es que estos son tiempos que yo, por donde quiera que veo, lo que veo es un cumplimiento profético o construyéndose, que me da luz, que es un tiempo fuera de lo normal. Por ejemplo, exactamente, tanto el falso profeta, que es un poder religioso, correcto, como el anticristo, con un poder político religioso también. Él va sacando las garras poco a poco, pero comienza como este político dinámico que trae soluciones milagrosas al mundo. Pero son dos poderes políticos que van tomados de la mano, que es lo que acaba de ocurrir en el G20, que son las 20 potencias más grandes del mundo, y el R20, que son las 20 religiones tomadas de la mano, agarrado de la mano con el poder político. Exacto. Ahí se cumple, vemos el cumplimiento de lo que nunca ha sucedido. Que nunca ha sucedido, y que fue muy extraño que le abrieran la puerta a ellos en esa cumbre, pero como usted menciona, tiene que haber este matrimonio entre lo religioso y lo político para que el anticristo pueda tener dominio total y completo. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 13. Allí vemos las dos bestias. Sí. Vemos la bestia del poder político encabezado por el anticristo, y vemos una bestia de poder religioso encabezada por el falso profeta. Vamos a ver si entramos un poquito más profundo en este tema, porque la Biblia dice que todas las religiones lo adorarán. Habrá una coinonía entre las religiones y un reconocimiento que el anticristo es Dios. Ahora, existirá esta filosofía que irá agarrando fuerza. La filosofía, como dijeron también el G20, que todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Sí, correcto. Y el anticristo podría aparecer como esa imagen que diga: mira, tú adorabas a Krishna, yo soy Krishna. Tú adorabas a fulano, yo soy. Tú adorabas, yo soy. Que en él recae todos los ¿cómo te puedo explicar? Los representantes o la figura religiosa de cada nación. Existirá eso. Porque la Biblia dice que serán entregados a espíritu engañador. Tiene que ocurrir algo muy grande para lograr que todas las religiones del mundo lleguen a un acuerdo de que ese es nuestra figura religiosa. Definitivo. Y eso va a suceder. Va a suceder porque cuando nosotros miramos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, que Pablo allí habla acerca de este individuo que incluso se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo que él se opone. Él se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Sí. Y se opone a todo lo que es objeto de culto. Porque es un espíritu imperialista, como los César. Como el César, el Nerón. Nerón, por ejemplo, el César Nerón y Domiciano y todos aquellos que ellos querían la adoración única y exclusivamente para sí. Entonces, evidentemente, todos los nombres de las distintas deidades van a reunirse en esta persona. Él quiere la adoración para sí. Hay algunos que dicen: eso nunca va a suceder porque tú nunca vas. Pero es que dice la Biblia que serán entregados espíritu engañoso. Cuando el Espíritu de Dios se va, por cuanto rehúsan a creer a la verdad, pues les será permitido creer un espíritu engañoso. Sabemos que la sabiduría, la manipulación, las señales que va a ejercer este personaje convencerá. Va a ser convincente. Va a ser convincente. Va a ser convincente. Y él no va a permitir, como usted menciona, que unos adoren a Krishna y que otros adoren a Cristo y que otros adoren a Buda. Él quiere la adoración para sí. Ahora, este R20 ahora me llama mucho la atención porque hay un ultimátum así tajante
del G20 y las Naciones Unidas. Un ultimátum. No puede haber esto. Porque están criminalizando vamos a poner las religiones, en el caso de nosotros el cristianismo, por sus posturas éticas y morales. La religión del futuro no va a ser definida según la Biblia, sino según los políticos. Los políticos son los que van a decir cómo va a ser esa religión del futuro. La pregunta es, ¿qué podemos esperar nosotros como cristianos radicales, como la iglesia llena del Espíritu Santo, como la iglesia que no negocia con el diablo, ni con el mundo, ni con los políticos? Claro, ahora mismo nosotros lo que podemos esperar es, como usted ya menciona, una mayor presión. Pueden haber también persecuciones. Las personas piensan, no, pero la gran tribulación, sí, pero no necesariamente. Han habido persecuciones contra la iglesia del Señor y no ha sido la gran tribulación, ¿verdad? Y hoy día hay cristianos siendo perseguidos en muchos países. Y asesinados. Encarcelados. Eso es así. Podemos esperar una mayor presión, política, podemos esperar también persecuciones que se exploten en muchas partes del mundo, mayormente en aquellos países donde impera el socialismo, el comunismo y el fascismo. Complicarle el camino a la iglesia. Definitivo. O sea, que debemos de aprovechar probablemente los pocos años que nos quedan, claro, de una verdadera o casi verdadera libertad religiosa. Cierto. Porque probablemente estamos viviendo la última temporada. Sí, esto le eriza la piel a cualquiera. Sí. De una libertad religiosa para tratar de ganar lo más que podamos. Porque de ahí en adelante probablemente estamos en el camino más complicado de la iglesia de Jesucristo. Exacto. Lo que sucede es que tenemos de nuestro lado, la buena noticia, tenemos de nuestro lado la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Que es lo que nos está permitiendo que este individuo o que los planes de Satanás avancen más. Sí. Por eso es que ellos avanzan a cuentagota, porque el Espíritu Santo, el gran freno, la iglesia llena del Espíritu de Dios que está aquí en el mundo, está frenando, sí, el avance y el plan. Dicho por Jesús, ni las puertas del Hades prevalecen. Y dicho por Pablo, que hay algo que impide, que está estorbando la manifestación de la bestia. Eso es lo que está ocurriendo y por eso es que nosotros vemos que esto se ralentiza. Pero va a llegar un momento determinado donde lo que está impidiendo que la actividad plena del anticristo o del espíritu anticristiano se manifieste va a ser quitado. Y una vez suceda eso, entonces todas las cosas van a poder fluir libremente para él, que la Biblia dice que esa autoridad le será delegada. Qué increíble. Ahora algo te quiero tocar, un punto tercero. Por ahí se especula demasiado de muchas cosas. Están los cazafantasmas, están buscando el anticristo por todos lados, buscando la manera de identificar quién es el anticristo. De hecho, el último que identificaron como el anticristo fue a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, porque cuenta con el 98% de la población, más del 90% de la aprobación del país. Es impresionante. Ha transformado El Salvador, lo está sacando del hoyo económico en 2 años y medio. Su papá es de Belén, es islámico. Él se proclama cristiano, se proclama de fe, se proclama que lee la Biblia, se proclama que ora. Y entonces han salido mucha gente a especular que es el anticristo, lo cual yo estoy totalmente seguro que no. Porque una de las cosas que el anticristo es incapaz de hacer es reconocer que hay un Dios por encima de él. Y no creo que él profesaría que alguien ore a otro que no sea él. Por lo tanto, esa señal no está en él. Pero esta situación es deducible, podemos decir a ciencia cierta, allí está el anticristo, este es.
Porque por los años que llevamos, eso ha sido un problema y le quita credibilidad al evangelio. ¿Se puede? En mi opinión, no. Por lo menos en este momento, pastor, claro, yo creo que no. Porque tengo varias razones buenas para pensar que no. Ajá, dímela. En primer lugar, lo que dice la Biblia, santo, hablando acerca de este individuo en Daniel capítulo 7. Claro. Cuando se habla de la bestia, de la cuarta bestia, que es Roma, de donde se origina un imperio romano revivido y de donde se entiende que va a dominar este individuo que conocemos como anticristo. Cuando se habla de los reyes que van a ser parte de esta federación o de esta alianza, se habla de 10 reyes. Pero cuando se va a hablar del anticristo, se dice y se establece, y me llamó mucho la atención el lenguaje que usa Daniel, que este individuo, también conocido como el cuerno pequeño, ¿verdad?, profética y poéticamente hablando, es diferente a los demás. Así que incluso cuando si nosotros queremos. Y surge. No estaba allí. Él surge y es diferente. Como en forma sorpresiva. Eso es lo que quiero decir. Es algo sorpresivo. Entonces es difícil determinar, mirando ahora mismo la geopolítica, y decir, bueno, este es el anticristo. Este se parece. Puede ser Macron, puede ser Olaf Scholz. Que está en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, sí. Entonces es difícil determinar porque este individuo surge. ¿Ve? Posiblemente no era uno de los que estaba siendo considerado para ocupar esa silla. Disimuladamente estaba por allí. Exacto. Pero es elegido. Asciende. Y es diferente. Entonces, al decir que es diferente, aquellos 10 reyes, pues, posiblemente eran romanos. Pero este es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Quizás es diferente en nacionalidad, quizás es diferente en idioma, quizás es diferente en su pinta, en filosofía, quizás en el color de la piel. No sabemos, pero es diferente, según lo que Daniel ve. Daniel no especifica ni argumenta. Interesante, porque si nos vamos por esa línea, podemos ir deduciendo más o menos un perfil de este personaje. Es diferente. Que no es un político habitual. No es habitual. Y no se le pareció a Daniel a los demás reyes que componían la Federación Romana. Brutal. Es diferente. Entonces, al ser diferente ya es algo sorpresivo, porque es el que menos quizás uno espera. El asunto aquí es que acusan, como usted dice, a Bukele, porque ignoran también un detalle. Yo he escuchado a Bukele hablar y Bukele habla bien de la Biblia. Sí. Bukele respeta, se ve que es temeroso del evangelio que nosotros predicamos. Pero lo que mucha gente no entiende o no sabe es que el anticristo, dice la palabra en el libro de Daniel también, que no hará caso del Dios de sus padres. Exacto. Él no hará caso del Dios de sus padres. Y allí Dios está con mayúsculas. No, y cada vez que él logra algo, dice la gloria del Señor. Gracias a Dios. Entonces el anticristo, esas son expresiones que jamás saldrán de la boca del anticristo. Jamás. Ellos jamás. Y ellos están confundidos en este tema. Pero el anticristo no hará caso del Dios de sus padres. Pero estamos de acuerdo en que no vivimos días cualquiera. El anticristo es judío, no es judío, es europeo, es islámico, es una mezcla musulmán con Israel. Aquí han puesto 1000 nombres de dónde debería ser el anticristo. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que el anticristo evidentemente va a ser europeo. Va a ser europeo. El que la Biblia diga que es diferente a sus 10 compañeros, pues no me lleva a mí a pensar que tiene que ser obligatoriamente romano, como se llegó a promulgar en algún momento. Eso lo haría italiano, ¿no? Yo sí creo que va a ser europeo y sí creo que va a ser una especie de híbrido. Es decir, que va a poder contar con más de una nacionalidad. Todos nacemos en un solo lugar, pero eso no significa que contamos con una sola nacionalidad. Respecto al falso profeta, que... por eso que le llaman el asirio. El asirio también, exacto, el asirio. Respecto al falso profeta, me inclino a pensar que sí puede tener sangre judía.
ya que dice que esta bestia nace o surge de la tierra. Y cuando la Biblia habla de la tierra como elemento, la tierra simbólicamente apunta a Israel. A Israel. El mar más bien apunta hacia el mundo gentil. Así que el anticristo pienso yo que es más gentil, y creo que el falso profeta será más tendiendo a lo que es el judaísmo. Ok, ahora vamos a la ñapa y terminamos esto. Mira, hay una situación bien delicada. Te la podría mostrar, pero hay un movimiento judío de rabinos y filósofos judíos que están por el mundo entero dirigiendo al pueblo gentil a que abandonen la fe cristiana y que se trasladen a la ley de Noé, y están atacando de manera impresionante, utilizando todos los recursos, la imagen de Jesucristo. Y estoy viendo, por ejemplo, en Argentina, iglesias completas han abandonado el cristianismo gracias a esa acción mundial que denigran, bombardean la fe cristiana y la figura de Jesucristo, y están teniendo un efecto grande, logrando sacar a miles de personas de la fe cristiana. Eso, ¿cómo tú lo ves? En ese caso, ese movimiento concuerda perfectamente con la plataforma que necesita el anticristo. Claro. Pero nosotros sabemos que el anticristo y el pueblo de Israel hay que denigrar a Jesús. Hay que denigrar a Jesús. Y ellos se van a entender. Pero él se va a entender con aquellos precisamente que han rechazado al Mesías, ¿no? Yo realmente, para nosotros que conocemos bien la fe y el evangelio, no representa un riesgo para nosotros. Para mí no, para mí no. Pero para los débiles sí. Para los débiles sí. Y como no se doctrina, porque hoy no se doctrina. Y a mí me preocupa más el movimiento mesiánico radical, que sí ha sacado a muchos cristianos, claro, a muchos evangélicos y pentecostales, y los ha llevado nuevamente de retroceso a la ley de Moisés. Porque siempre hemos visto el judaísmo como un movimiento seco, sí, que se ha secado. No. Están revueltos. Están revueltos. Yo estoy siguiéndolo, estoy viendo todo lo que están haciendo. Están teniendo reuniones de 1,000 y 2,000, 3,000, 4,000 personas. No en Israel, alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Y salieron como cantidades increíbles a unos con un plan. Esto es interesantísimo, porque esto nunca lo habíamos visto. Con el plan de buscar hasta debajo de las piedras al pueblo judío para que regrese a Israel. Hay unos que están dedicados a ese trabajo y otros dedicados a los gentiles para que salgan del cristianismo y se conviertan a la ley de Noé. Sí, que son siete mandamientos. No dudemos que sigan teniendo algún grado de éxito, porque el propio Jesús dijo: yo que no vengo en mi nombre, que venía en el nombre del Padre, a mí no me reciben. Pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Eso es así. Interesante ese tema. Estúdialo para hablarlo más adelante, porque es tremendo. Así que gracias. A usted, pastor. Saludos. Dios le bendiga. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.